Bueno, continuamos entonces, hermanos, y vamos a cerrar esta clase, haciendo ahora la comparación de uno de los cánones del cual, pues, muchos incluso fueron parte, ¿no? Principalmente para todos los alumnos o nuestros padres o nuestros abuelos que confesaron la fe católica, pues, hay diferencias, ¿no? Yo siempre escuché, cada vez que discutía con alguien, decía, bueno, es que tu Biblia no es la verdadera porque la mía tiene más libros que la tuya. Entonces yo decía en un principio, ay, 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 ¿será entonces sí que la mía es falsa? Porque mi Biblia no tiene todos esos más libros. Y bueno, ese es un problema que sigue suscitándose hoy, ¿no es cierto? Al momento de querer ah, hablar sobre las Biblias católicas y las Biblias nuestras. Incluso mucha gente hoy en día dice, no, no, es que tu Biblia dice de manera diferente a la mía. No, no dice de manera diferente, ¿no? Dice lo mismo, dice lo mismo, solamente a diferencia de los libros apócrifos. Voy a compartir la pantalla para ver ahora. Bueno, hacemos un repaso. ¿Cuántos libros canónicos tenemos nosotros? En el Antiguo Testamento, dijimos que 39. ¿Cuántos existen en la Biblia hebrea canónicos? Dijimos 24, pero que son los mismos nuestros, son los mismos 39, solamente que cuando nosotros contamos dos libros, que es Esdras, Nehemías, pues ellos lo cuentan como uno. ¿Ah? Ahí está la diferenciación, pero son los mismos libros. ¿Cuántos libros tiene el canon griego o la Biblia de la Septuaginta? Y tiene un total de 53 libros. ¿Ah? Ahora, el canon católico, ¿no? La Biblia católica, diríamos, está conformado de la siguiente forma. La Biblia católica tiene 46 libros, 46 libros. ¿Ah? Entonces, quiere decir que tiene 7 libros más que nuestros cánones, pero tiene 53 menos 46, son 4, 7, pero tiene 7 libros menos que el canon griego. Este es un dato interesante. Es decir, la teología católica va a establecer que algunos libros que aparecen en la Biblia griega no son inspirados por Dios. No son inspirados por Dios. Este, entonces, tiene los mismos apartados que nosotros. Pentateuco, históricos, poéticos, sapienciales y proféticos, siguiendo la línea de la Biblia griega, ¿no? Reitero nuevamente, los primeros 5 libros de la Biblia no tienen ningún canon, ningún problema, siguen siendo los mismos. La Biblia católica no le llama la Torá, sino, al igual que nosotros, le llama a esta sección el Pentateuco. 5 libros, ¿ok? 5 libros de la Biblia. En la sección de históricos, mantiene la misma estructura que el canon griego, empezando por Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas. Le da el nombre que ahora nosotros le damos, ¿no es cierto? Ya no le da el nombre griego, le sigue dando el nombre de Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, y el canon católico va a reconocer como palabra de Dios el libro de Tobit, el libro de Judith, los añadidos en griegos de Esther, y no va a tomar en cuenta los 4 de Macabeos. Para el canon católico, ellos van a decir que el tercer y cuarto libro de los Macabeos no es palabra de Dios. Es interesante. Aún el canon católico hace discriminación de texto
¿no es cierto?, del texto sagrado para discernir cuál es, si es palabra de Dios y cuál es no. Entonces, vemos que en esta primera sección, en esta segunda sección, perdón, de históricos, encontramos 4 libros apócrifos, que nosotros le llamamos apócrifos. ¿Ah? En la tercera sección encontramos lo que se le conocen como los libros poéticos o sapienciales, que siguen el mismo orden que nosotros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y el canon católico va a añadir el libro de sabiduría y el de Ben Sirach, o el libro del eclesiástico. ¿Ah? Que van a ser 2 libros que tienen que ver con eh, escritos en griego. Recuerden ustedes que todo lo que está en rojo, son libros que están escritos en griego, en idioma griego, y que la Iglesia Católica les ha dado la autoridad de ser canónicos, ¿ok? De ser palabra de Dios, regla de fe, etcétera, etcétera. ¿Dónde fundamentan, por ejemplo, la Iglesia Católica la doctrina de la intercesión de los difuntos? ¿No es cierto? Acuérdense que hay misas para sacar a las personas que están ya muertas, ¿no es cierto? Y que siguen viviendo. ¿De dónde sacan ellos? ¿Dónde sustentan esa doctrina? Porque en los libros nuestros no hay esa doctrina, ¿no es cierto? No hay esa doctrina. ¿De dónde saca la Iglesia Católica que cuando una persona muere todavía su alma es inmortal y habla y necesita favores y etcétera? Pues de los libros apócrifos, principalmente de los libros de los macabeos. Entonces, fíjense cómo una doctrina tan fundamental para la Iglesia Católica, contraria a nosotros, la fundamentan en el canon bíblico suyo, que incluye a estos libros, ¿no? Los macabeos, Tobit, Judith, etcétera. En los libros proféticos siguen el mismo orden que nosotros, o tienen el mismo orden que nuestras Biblias, solo que van a aceptar el libro de Baruch, ¿no? Que es un añadido del capítulo 6. Baruch es el secretario de Jeremías. Por eso viene inmediatamente después de Lamentaciones. Lamentaciones se le atribuye a Jeremías. Baruch es el secretario de Jeremías y por lo tanto se coloca después del libro de Lamentaciones. Y las Biblias católicas van a aceptar, ¿no?, a Daniel como profeta dentro del cuerpo profético, pero van a respetar los añadidos en griego. ¿Ah? Ellos van a decir que estos añadidos, los añadidos del capítulo 3, del 24 al 90, hermanos, son las oraciones que aparecen. ¿Se acuerda la historia de los 3 chicos que iban a ser aventados en el lago, en el horno de fuego ardiente? Sadrach, Mesach y Abednego? Es una historia muy conocida de nosotros. Bueno, el añadido en griego tiene que ver con las oraciones que estos personajes elevan a Dios, ¿no? Pero esas oraciones nosotros no las tenemos en nuestro canon, por lo tanto no las consideramos como palabra de Dios. Pero sí lo hará las Biblias católicas. ¿Ah? Y las Biblias católicas van a tomar como canónico el capítulo 13, Susana, y el capítulo 14 de Bel y el dragón. Ahora, ¿por qué estos libros? ¿Por qué estos libros están en el canon católico y no están en nuestro canon? Como les adelanté y lo vamos a ver posteriormente, uno de los criterios que se utilizaron para reconocer qué libro escrito era palabra de Dios es que este tenía que ser escrito en idioma hebreo o en arameo.
el canon hebreo está escrito en esa lengua, ¿cierto? En hebreo, y hay varias porciones, principalmente en Esdras, Nehemías, que están escritos en arameo. El arameo era una lengua derivada del persa, pero era el idioma que hablaba el pueblo de Israel, diríamos, ¿no? Eh, y estos libros que aparecen aquí, Motobit, Judith, Macabeos, Eclesiástico, etcétera, son libros que se escriben en griego. Por lo tanto, no cumplía como que el requisito, diríamos, si me permiten usar esa palabra, no cumplían el requisito para ser considerado como inspirado por Dios y por lo tanto no entró dentro del canon hebreo, pero sí entró dentro del canon griego. Segundo, nosotros, los protestantes, permítanme decirlo en esa categoría, los llamamos apócrifos, que tiene, la palabra apócrifo tiene un sentido primariamente como falso, ¿no? Como falso, como espurio, y otras veces tiene una connotación como de oscuro, ¿no? Como de oscuro, eso es lo que vendría a significar esta palabra de apócrifo. Entonces, para nosotros estos libros son falsos, es decir, no podemos nosotros sustentar la doctrina de la misa a los difuntos basado en el libro de Macabeos, porque todos los demás textos de la Biblia que nosotros consideramos no apoyan esa doctrina, no apoyan esa doctrina. Por lo tanto, nosotros reconocemos que esos libros no son verdad y serían inerrantes, no serían inerrantes, porque contradiciríamos, ¿no? El texto bíblico dice que el hombre nada sabe, que su memoria es puesta en el olvido, fenece su odio, su amor, fenece sus pensamientos. Eso lo vemos en el libro canónico de Eclesiastés, ¿no? Y si nosotros aceptáramos el libro de Macabeos, que dice que los difuntos viven después de muertos y hay que hacerles ofrendas, pues entonces ya no sería inerrante la escritura, ya tendría una contradicción muy fuerte en un sentido, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, nosotros no reconocemos estos libros como palabra de Dios porque muchos de ellos se contradicen a las doctrinas que los demás libros profesan. Pero la teología católica no les llaman apócrifos, no los llaman apócrifos. La teología católica les llama deuterocanónicos, deuterocanónicos. Porque ellos defienden que sí, ¿no? Estos libros son palabra de Dios, aunque hayan sido escritos en griego, ¿no? Y si Macabeos dice que hay que darle ofrenda y culto a los difuntos, pues hay que hacerlo porque es palabra de Dios. Entonces, para el católico, la teología católica, estos libros no son apócrifos, no son falsos, diríamos, ¿no? Sino son deuterocanónicos. ¿Qué significa la palabra deuterocanónico? Por la palabra deuterocanónico significa un segundo testamento, un segundo canon. Es decir, que ellos creen que estos 7 libros que añaden a su Biblia es un segundo canon, es una segunda palabra de Dios, es un segundo grupo de libros, ¿no es cierto?, avalados por Dios, inspirados por Dios y por lo tanto regla de fe para la iglesia. Pero en realidad son apócrifos. Bueno, al menos ese es lo que nosotros pensamos de estos libros, ¿no? Quiere decir que es malo leerlo, es pecado leer los libros de Macabeos, de Eclesiásticos, de Tobit, Judith. No, 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 bajo ninguna circunstancia. Ya les voy a explicar de dónde nacen estos libros. No son satánicos, ojo con eso, porque yo muchos años crecí muy jovencito creyendo que no hay que leer estos libros porque son así como que casi, casi del diablo y no está bien leerlos. No, 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 lo absoluto, ¿no? Lo absoluto.
Martín Lutero decía que estos libros, ¿no es cierto?, son buenos y útiles, pero no son palabra de Dios. O sea, es bueno leerlos, sí, sí. Ya les voy a decir por qué son valiosos estos libros, son muy valiosos, sí, pero como libros de referencia histórica, no como libros canónicos, no como libros canónicos, pero sí son muy valiosos, son extremadamente valiosos para entender muchas cosas, muchas cosas. Entonces, a los católicos les llama deuterocanónico porque es como un segundo testamento, un segundo conjunto de libros, y eso es suficiente para que ellos puedan ah, sustentar sus doctrinas. Sus doctrinas. Muy bien, pues hasta aquí entonces hemos hecho la comparación de estos cuatro cánones, ¿no?, viendo las semejanzas y las diferencias para que más o menos sepamos que hoy lo que nosotros tenemos en nuestras manos sigue siendo, perdón, ha sido todo un proceso de producción, compilación, acomodo, denominación de los libros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, para que lleguen hoy a cómo están hoy, ¿no? ¿Por qué me centré? ¿Por qué me centré solo en los libros del Antiguo Testamento? Si se dieron cuenta, no mencioné ninguno del Nuevo Testamento, por dos razones, por dos razones. Primera, porque tanto el canon católico como el canon nuestro, el protestante, no hay diferencia. Reconocemos los mismos 27 libros en el mismo orden que están, ¿no? Las Biblias católicas tienen el mismo orden que nuestras Biblias de los 27 libros. Es decir, empiezan con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, etcétera, etcétera, ¿no?, hasta Apocalipsis. Tienen los mismos nombres y ubicación. Entonces, por eso no nos metemos en eso. Tanto católicos como protestantes reconocemos que los 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios. Pues, no hay mucho que hacerle allí. La segunda razón, porque la Biblia hebrea es un canon cerrado. Ya no hay más palabra de Dios para los judíos. Ellos el canon lo cierran con crónicas. Listo, punto. No hay más literatura sagrada, no hay más palabra de Dios, no hay... Vendrán otras cosas, ¿no? Los Midrash, vendrán el Talmud, vendrá la Kabbalah, vendrán otras cosas, pero a nivel de la grande inspiración profética y todo, ya no habrá más. Entonces, para el canon hebreo está cerrada la palabra de Dios. Pero para el canon eh, protestante y el canon católico, no está cerrada la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Para nosotros sigue siendo un canon abierto. ¿Por qué? Porque para nosotros, palabra de Dios siguen siendo los 27 libros posteriores. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Ahora, pues decimos que ya no hay más palabra de Dios. Que nuestro Antiguo Testamento cierra en Malaquías y nuestro Nuevo Testamento cierra con Apocalipsis. Punto. Nosotros ya no reconocemos más literatura sagrada. No hay ahora alguien que se levante y que diga, ahora va a haber, Dios me inspiró, ¿no es cierto? Escribo literatura y va a circular en toda la iglesia y la van a observar todo el mundo. No, ya no hay eso. Nuestro canon ahora, nosotros, ya está cerrado también.
solo que el de nosotros contiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los católicos también. Nuestros cánones tendrán tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En el católico, recuerden, 7 libros más. Y en el canon hebreo, pues estará cerrado. Ellos no reconocen al Nuevo Testamento como palabra de Dios. Ellos no creen que lo que está escrito en Mateo, Marcos, Lucas, etcétera, etcétera, sea inspiración de Dios. No creen eso. Por lo tanto, está cerrado el canon bíblico. ¿Okay? Muy bien, hermanos. Pues, preguntas, comentarios, dudas. Gracias a Dios que la clase está grabada, así es que si alguien me dice, pastor, vuelva a repetir todo, lo mando directo a la clase grabada. ¿Qué les produce esto, hermanos? ¿Lo sabían? ¿Conocían todo esto? ¿Qué sensaciones, qué emociones, qué reacciones les provoca conocer todo esto? Insisto, a lo mejor es algo que ustedes ya conocían y bueno, la clase ya está saldada en eso, ¿no? Pero para quienes no, ¿qué les, qué les mueve conocer todo esto, hermanos? ¿Alguien quiere platicarme un poco? Pastor, bueno, para mí es nuevo, pero sí siempre sentía una curiosidad de cuál era la base de los católicos, cuál era la creencia de ellos y cuál era la diferencia. Un tiempo pensé que era la misma Biblia que la nuestra, pero más después, escuchaba de la Biblia católica, pero no sabía la diferencia. Y está muy bueno, ahora el único temor es memorizar todo esto. Es mucha información. Quédate tranquila, Tati, que por eso tenemos 3 años para aprenderlo. Así que pero que tengo que aprenderlo, seguro que sí. Ahora, la Biblia católica y la nuestra es la misma. Dice lo mismo. Solo diferencia en estos 7 libros. Pero de ahí en fuera, dice exactamente lo mismo. Cuando hablábamos del sábado, ¿no es cierto? No, es que tu Biblia está mal porque tu Biblia protestante es falsa, ¿no? Porque tiene pocos libros. La mía es la verdadera. Bueno, préstame la tuya, a ver. Vos lees Éxodo 20 y dice sábado, ¿no? Dice día de reposo, no dice el domingo. O sea, dice exactamente lo mismo. Solo que esta diferencia la hacen los católicos para defender sus dogmas y sus doctrinas que tienen. Entonces, por eso reconocen estos 7 libros como palabra de Dios, nosotros no. Pero tranqui, no se preocupen. Yo me tardé 20 años para aprender todo esto y todavía no me lo aprendo del todo, así que hay esperanza. ¿Alguien más quiere compartir alguna reacción? ¿Alguna pregunta? La próxima clase vamos a hablar sobre la transmisión del texto y cómo se preserva de manera sobrenatural el mensaje, ¿no? O sea, cómo en esta tradición de ir compartiendo el texto sagrado, el texto guarda una fidelidad impresionante. Por eso lo vamos a ver la próxima clase. Bien, ¿alguien más? Sí, Marianela, adelante. Sí, qué bueno que pudimos entender que el canon está cerrado tanto para católicos como para protestantes. O sea, que no hay algunas denominaciones que tienen profetas y conocemos, ¿no? Y sabemos que eso no está dentro de la Biblia, o sea, ya se cerró con Apocalipsis y bueno, tenemos los argumentos ahora para poder explicar que ahí se cerró el canon, que eso no es bíblico, ¿no? Así Ujú. que, y bueno, después un testimonio que un hermano que ahora se bautizó, la esposa es católica, ella compartía las lecciones prebautismales y le llevamos la Biblia católica, que teníamos una acá,
y ella leía desde la Biblia católica, y bueno, decía, uy, pero dice lo mismo que la de ustedes, ¿no? Así que bueno, estamos orando para que ella entienda de que en realidad la Biblia es una, que aunque tiene esos agregados, bueno, en su momento el Espíritu Santo le va a revelar, ¿no? Así que no seamos ásperos con los que no quieren usar su Biblia, ¿no? El católico que quiere usar su Biblia, que la use porque los textos que tenemos, que compartimos, están en las dos Biblias. Gracias, gracias, Marianela. Y es muy importante esta parte, ¿por qué? Porque, gracias por decirlo, ¿no? Ya vamos a ver, espero que la última semana de nuestra clase sea suficiente. Vamos a ver el tema de las traducciones, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué traducciones yo en lo particular no recomiendo que lean, ¿no es cierto? No recomiendo que lean, que no las usen nunca. Pero sí en este sentido de no ser ásperos, eso me encanta, rescato mucho este comentario tuyo, ¿no es cierto? De reconocer que sigue siendo palabra de Dios la que nosotros reconocemos como palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que seguramente Dios le va a dar iluminación y conforme avancemos, ustedes van a tener mucho mayores argumentos para determinar o explicar por qué nosotros creemos que los 66 libros de la Biblia ya es un canon cerrado, que ahora nosotros si viniera un profeta, un apóstol o quien sea y nos dijera algo contrario a la Biblia, le diríamos no, no. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente en la inspiración y en la revelación bíblica, ¿no? Muy bien, gracias. Tati, ¿querías decir algo? Sí, me vino a la mente lo de los católicos y los domingos, que eso por ahí pasa un poco también con los pentecostales. O sea, ellos no, no, no importa que digas sábado. Claro. Y esto en la teología pentecostal, ¿no es cierto? Depende de las olas, porque hay en el movimiento pentecostal, hay incluso olas. Algún día me gustaría charlar un poco con Francisco para que él pueda explicarnos un poco esto, ¿no es cierto? Sería interesante saberlo. Este, pero el movimiento pentecostal ¿cómo se llama? Distinguido por distintas olas que se le conoce, ¿no es cierto? Pero el grave problema que hay en los movimientos pentecostales ya pasados de la línea, diríamos, no ortodoxos, sino ya muy, muy liberales, es que ellos eh, hacen la palabra a un lado y dicen, bueno, lo que está escrito ya no está más, no funciona más. No hacen más palabra escrita porque no les interesa escribir más, sino ahora dicen lo que yo digo es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me lo reveló el Señor, porque yo soy su profeta, porque soy su apóstol, porque, ¿no? Entonces, tienen como que esta prerrogativa de sentirse los dueños y señores del Espíritu Santo, y entonces ellos tienen la autoridad del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y son capaces de tirarte con su saco o con su mano o con su palabra porque se sienten el monopolio del Espíritu Santo. Eso va contrario a la palabra. Entonces, eso lo hace mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque ante lo subjetivo, ¿no? Ante las ideas, pues se crean los grandes fanatismos. Se crean los grandes fanatismos. ¿Cómo Esa es la puedo? palabra clave, fanatismo. Claro. ¿Cómo les demuestro yo que yo soñé que Dios me dijo? Hay movimientos, no hablo pentecostales, hay movimientos que dicen que el pastor dijo que yo tenía que darle a mi esposa porque él soñó que Dios le dijo que tenía que acostarse con mi esposa, ¿no? O tenía que acostarse con mi hija. ¿Cómo yo demuestro eso, no? O sea, ¿cómo yo puedo decir, sí, a ver, aquí está el audio, está el video? Pues no hay. Lo único que está es mi palabra, que Dios me reveló eso y existen esos movimientos, ¿no es cierto? Existen. Este, a diferencia nuestra. Bueno, Dios dice esto, ¿dónde dice acá? Mira, y le sacamos la Biblia, ¿viste? Y le leemos el texto y aquí dice, esto es lo que dice la palabra del Señor.
no es de mi ronco pecho. Esa es la diferencia. Entonces, los movimientos pentecostales hoy, ya los que han pasado la línea, llegan a un fanatismo tal que se sienten dueños y señores del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo es derramado en todos los creyentes. Eso dice la Biblia. Nosotros sí lo podemos justificar. Yo usé el término pentecostal porque yo vine de una iglesia pentecostal, fue por ese medio que me acerqué a Cristo. Y cuando me aparté de esa iglesia y me sumé a esta iglesia, me costó muchísimo adaptarme, porque al entrar en ese camino te vas adaptando a una clase de vivir una vida de cierta emoción. Es como que te va motivando a vivir así. Y no, la verdad que fue para mí un cambio muy grande. Hay un gran testimonio de eso, algún día se dará, pero sí, yo sé lo que es estar ahí, sé lo que es vivir esas cosas, ver cómo se cae la gente. Yo nunca entendí, y siempre siempre la excusa es la promesa de Dios. Y es así, a mí me lo dijo Dios y Dios me lo confesó, me lo reveló, y entonces, ¿y yo por qué nunca me reveló nada? O sea, yo estaba ahí como, no entiendo Claro, nada. claro. Entonces pasar de ahí a venir acá era como que un cambio bastante, bastante fuerte. Seguro que sí, Tati. Nosotros, yo hablo siempre con mucho respeto de todas las confesiones de fe, con mucho, mucho respeto, y a todas las personas, ¿no es cierto? Nosotros creemos de esta forma y evidentemente uno dice, bueno, Dios nos los ha revelado a todos a través de su palabra, ¿no es cierto? Entonces, algo que nos distingue como iglesia de Dios es eso. Sé que el cambio en tu caso y en muchos casos es como chocante, ¿no es cierto? Como muy difícil, pero, pero bueno, creo que cuando uno se ajusta a la revelación escrita de Dios y hay una certeza y no caemos en estos fanatismos, creo que desarrollamos prácticas de fe mucho más saludables, mucho más saludables. Bueno, pues muchas gracias por su atención, queridos alumnos. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles, Dios mediante, con la siguiente clase. Cuídense mucho. Buena tarde para todos.